Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de la iniciativa de ley que presenta el presidente de la República para básicamente crear una nueva ley antilavado y de combate al financiamiento del terrorismo. Y para entender estos temas tan complejos, ya me acompañan dos expertos en la materia. Por una parte, el doctor José Alejandro Arévalo y por otra parte, el licenciado Pío Callejas. A ambos les doy la bienvenida. Y entro directo a la pregunta fundamental porque lo primero que se pregunta la gente es, bueno, ¿por qué aparece una ley tan compleja en este momento y por qué una ley antilavado? Y creo, doctor Arévalo, que habría que explicar cuál es el sentido de esta propuesta. Sobre todo, tal vez explicarle a la audiencia que en el mundo financiero no estamos solos y que y que somos parte de un concierto de naciones y de unos estándares internacionales que nos empujan de cierta forma a cumplir algunos lineamientos. Así que quizás empezar con esa pregunta para tener un poco de contexto y bienvenido al programa. En los países, en el concierto de las naciones, estamos obligados a participar, colaborar y cumplir reglas internacionales que se llaman estándares. En 1989 se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional, su sede está en París, y cada 5 años se hace una revisión de cada uno de los 200 países que forman parte del GAFI, que así se le dice en español, para revisar si ese país es un país que es cooperante y que cumple las normas que están establecidas de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva. A Guatemala, como se hace cada 5 años la evaluación, a Guatemala nos han hecho ya 4 evaluaciones en el 2000, 2005, 2010 y 2015. La última, del 2015, nos dijeron, miren, para la próxima tienen que cambiar su ley porque su ley es del 2001. Esa ley fue la que nos permitió salir de la lista negra en que estábamos en ese año. Y si el país no cumple con 40, le dicen recomendaciones, entre comillas, pero en realidad son reglas internacionales, son estándares que el país que no las cumple automáticamente sale de las posibilidades de trabajar en el ámbito de países decentes que tienen un compromiso político y real, efectivo, cumplimiento, efectividad le llaman, le denomina, en la lucha contra el lavado de dinero. Excelente. Y con ese contexto, licenciado Callejas, digamos, lo que está buscando esta ley, efectivamente, desde 2001 no actualizamos la legislación, es adaptarnos a esos estándares generales. ¿Qué cosas generales, sin todavía meternos tanto a los detalles de fondo o puntuales, qué temas conceptuales te parece que son relevantes para entender mejor esta nueva ley? Bienvenido. Gracias, Olga, gracias por la invitación y un honor poder acompañarles, al igual a José Alejandro. Varios temas creo que son importantes abarcar. En términos generales, el tema de un enfoque en el régimen administrativo preventivo, ¿verdad? Especialmente en el trato de las personas obligadas. Describe y define mejor varios conceptos. Hay una sección de definiciones bastante interesante con respecto a eso. El tema del fortalecimiento administrativo en cuanto al tema de la IVE y la reiteración o la especificidad en ciertos temas y ciertos aspectos. Creo que dentro de esos uno de los más importantes es cómo describe a mayor detalle ciertos procedimientos en materia de debida diligencia, ¿verdad? Y cómo traslada esa parte de la debida diligencia a ciertas personas obligadas bajo las definiciones de la ley y ciertas propuestas de reforma hacia el tema del Código Penal, Código Notariado, Código Comercio y algunas otras cosas, ¿verdad? Sí. Eso en una pincelada general creo que puede ayudar a entender mejor el marco. Y luego te voy a preguntar sobre algunos temas muy generales de los notarios y de las sociedades anónimas, que son, creo, temas que todo el mundo tendrá un poco en mente. Pero antes de meternos a eso, doctor Arévalo, bueno, usted ya nos contaba en la primera intervención que, bueno, estos son estándares internacionales que tenemos que cumplir.
Veo que se amplía o se es más específico, por ejemplo, con temas como, bueno, actividades comerciales que son relevantes, pero también fideicomisos. Bueno, y recuerdo que en las recomendaciones hay algunas menciones a casinos y otro tipo de actividades que son relevantes. ¿Podría contarnos en términos generales cuáles son esas actividades que no están tan bien vigiladas y que de alguna forma ponen el foco sobre Guatemala y que hoy nos tienen hablando de esta ley? Guatemala, después del 2001 que estuvimos en la lista negra, ahora le llaman gris, porque es un eufemismo, ¿verdad? Eh, en todas las evaluaciones ha salido exitoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial, cabe mencionar que el único país donde se llama IBE es Guatemala, porque está metida dentro de la superintendencia. En todo el resto del mundo se llaman unidades de inteligencia financiera. Usualmente dependen del Ministerio Público o de la Presidencia, los ministerios de Hacienda. ¿Por qué esta ley se volvió obsoleta? ¿Por qué? Porque cuando se hizo la ley en el 2001, se tuvo que hacer a marcha forzada porque estábamos en la lista negra. En la evaluación del 2001 se evidenció que nosotros no teníamos un marco legal ni tampoco la efectividad, es decir, el cumplimiento de las normas internacionales. Entonces la ley que está tiene algunas, es obsoleta en algunos temas, ha sido útil, no se puede negar, pero necesita actualización. Por ejemplo, no tiene un enfoque basado en riesgos, es decir, trata todo como que todo fuera lavado. Entonces, una persona que se roba una gallina, como ahí se cometió un delito, y el producto y fue a vender la gallina, y de eso le pagaron 50 quetzales, y esos 50 quetzales los llevó al banco. Está tratando de lavar el dinero producto de la venta de la gallina que se robó. Y según la ley actual de Guatemala, esa persona debe ser perseguida igual que se robó 1 millón. Entonces, Claro. por eso es que se tiene que actualizar, entre otras cosas, porque es demasiado drástica. No es que sea drástica, es que no hace una evaluación de riesgos. En ese ambiente hay varias actividades financieras, pero están los que se llaman actividades y profesiones que no son, que son financieras, pero que no son financieras, pero que son designadas, que son de riesgo, en las cuales se puede usar para cometer el delito de lavado o coadyuvar a la comisión del delito. Y en ese caso, en Guatemala es de los únicos países del mundo en que aquí se le llama eufemísticamente, no le llamamos casinos, sino que le llamamos lotería deportiva. Pero ahí todo se maneja en efectivo, entonces no se están prohibiendo. Lo único que nos exigen es que sean personas obligadas. Lo mismo pasa con los notarios. La mayoría, no sé si son como 45,000 miembros del colegio, y la mayoría son abogados y notarios, son correctos. Pero hay otros, como se ha demostrado, hacen lo que le han llamado sociedades de cartón, que son de fachada, y esas se utilizan para la comisión de delitos. Entonces, en todas partes del mundo, esas actividades están supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, por las IRES. Igual pasa con otras de riesgo, como sucede con los contadores públicos y auditores. Entonces, por eso le estamos poniendo demasiada atención a eso, pero ahorita hay decenas, centenas de empresas y entidades, por ejemplo, los que venden inmuebles, todos los que manejen dinero, ya son personas obligadas ante la Intendencia de Verificación Especial. Ahora, metámonos a esa parte, Pío, porque lo que nos explica aquí Alejandro es, bueno, hay ciertas sujetos obligados. Obviamente sabemos que típicamente el sujeto más importante son los bancos, porque por su impacto, su trascendencia además, y otros agentes financieros. Pero ahora nos dice la ley, Pío, que los notarios deben o debemos verificar, hacer debida diligencia de los clientes, verificar la procedencia de los fondos, más o menos, razonablemente supongo, una debida diligencia, lo que eso implica. ¿Cómo ves esa parte desde la óptica del notario y qué cosas implica digamos, qué efectos prácticos tiene esto para los notarios? Mira, hay una disposición, algunas disposiciones interesantes, digamos, y dentro de eso vamos a hacer referencia al artículo 3 de la iniciativa de ley, donde define personas obligadas y donde hace un espectro bastante detallado y mucho más amplio de lo que existía antes, y dentro de eso
vamos a hacer la referencia a eso. Ahora, específicamente con el tema de los notarios, es interesante porque el artículo 110 propone una reforma al artículo 17 del Código de Notariado en un segundo párrafo donde dice de que el notario debe agregar a los atestados documentos que evidencien haber realizado previamente su otorgamiento la debida diligencia del cliente. ¿Verdad? Y esto es interesante porque si regresamos en la misma iniciativa de ley al artículo 21, artículo 22, establece las medidas sobre debida diligencia y establece ciertos parámetros de cómo ese enfoque basado en riesgos debe ejecutarse, el enfoque que mencionaba José Alejandro antes. Entonces, lo que viene esto es hacer un cambio cultural que, digamos, no solo aquí lo estamos viendo específicamente con el tema de notarios o de personas individuales o jurídicas que prestan cierto tipo de servicios, pero estamos viendo un cambio cultural hacia que la carga de esa debida diligencia y el enfoque preventivo cae hacia las personas obligadas de una forma más taxativa y con ciertos lineamientos mucho más claros, ¿verdad? Adicional a eso, que creo que es uno de los temas importantes, digamos, en cuanto a estas personas obligadas y las definiciones, es que también agrega interesantemente la iniciativa de ley ya como personas obligadas, por ejemplo, a proveedores de servicios de activos virtuales, ¿verdad? Y luego remite hacia la reglamentación de la ley con respecto a a qué los va a considerar, ¿verdad? Entonces, creo que uno de los fines que establece y lo define también en la exposición de motivos del Ministerio de Finanzas Públicas en la iniciativa de ley, que es modernizar, ¿verdad? El régimen, unificar mucha normativa dispersa que pudo haber emitido la IBE, la Superintendencia de Bancos, modernizar con estándares internacionales. Y luego creo yo que viene haciendo un esfuerzo hacia detallar esas medidas de debida diligencia que se tienen que cumplir. Sí va a ser una carga notarial, digamos, de cómo van a ser esos atestados, ¿verdad? Porque asumamos en escrituras de compraventa de inmuebles o escrituras de fusión de sociedades, por ejemplo, esos atestados van a ser voluminosos. Ahora, pensando en la capacidad institucional, porque se crea aquí, José Alejandro, un Consejo Nacional de Coordinación en el que está el vicepresidente, el ministro de Gobernación, el Ministerio Público. Bueno, como se reemplaza la vieja ley de lavado, pues otra vez hace referencia a la IBE. ¿Cambia drásticamente la capacidad institucional de la IBE con esta nueva ley o digamos que se mantiene más o menos en lo mismo? Me refiero a la parte institucional, más allá de obviamente que las herramientas y el enfoque de riesgo sí está cambiando, pero ¿cambia y es suficiente esa capacidad técnica e institucional que tiene la IBE bajo esta ley? Sí, y yo creo que muchos de los comentarios que han surgido a ocasión de que el gobierno presentó esta ley, la presentó como que era iniciativa de este gobierno cuando ya lleva desde hace 9 años que se hizo el primer proyecto, el ahorrador, y en el 2020 ya lo había presentado el gobierno anterior. Por ejemplo, eso del Consejo, ya existe el Consejo Nacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, COPRECLAV se llama. Existe desde el 2010, se reúne periódicamente, en la ley se prevé un par de veces al año. Creo que ahorita se reúne con mayor periodicidad y los que están ahí integrándolo son virtualmente los mismos, solo que ahora lo están incluyendo en la ley. Pero se había creado por acuerdo gubernativo y ha estado funcionando, no es algo nuevo. Y la mayoría de temas que están ahí ya están funcionando, ¿verdad? Lo que es importante tal vez señalar es que esta ley le va a facilitar a la Intendencia de Verificación Especial el no tener que estar, como les dijera, haciendo auditorías, como le pasa, por ejemplo, todas las cooperativas de ahorro y crédito son personas obligadas. Entonces, se supone que las normas y reglamentaciones hacen que las personas obligadas son los primeros que deben proteger su negocio.
Ahí tenemos, además de lo usual, que son bancos, seguros, casas de cambio, empresas de transferencia de dinero, pero también tenemos en otros países abogados, notarios, contadores, agentes inmobiliarios, casinos, joyeros, casas de subastas, empresas de comercialización de bienes de alto valor, autos, barcos, etcétera. Eso es usual en todas partes del mundo. En Guatemala no estamos actualizados. Entonces, lo que hace es que le pide a la persona obligada que cuide su negocio para que no sea utilizado por los lavadores en actividades ilícitas y lo puedan comprometer. Entonces, esa es la debida diligencia. Básicamente es lo que ya está en la ley y que ahora se refuerza ampliándolo a aquellos que no estaban previstos en la legislación actual. Para ir cerrando, porque el tiempo se me va acabando, pero en pocas palabras, ya hemos tenido obviamente tiempo corto para analizar, pero le preguntaría a los dos, su veredicto de la ley, ¿hay algo que les haga ruido, que ustedes digan, bueno, habría que ajustar A o B, o en general ustedes consideran que esto debería avanzar más o menos como está y, digamos, lo ven positivo? Comienzo contigo, Pío. Veo que es una propuesta positiva hacia el tema de buscar cumplir las 40 recomendaciones que recibimos, ¿verdad? Es una propuesta que creo que es útil en la practicidad de poder unificar, ¿verdad? De poder modernizar el régimen. Creo que hay algunas cosas que remiten de la iniciativa de ley hacia el reglamento, que sería útil ver el reglamento, ¿verdad? Porque para entender la implementación de ello, ¿verdad? Hay conceptos, digamos, bastante que van a ser bastante, ya sea onerosos o poner algunas cargas, como mencionaba José Alejandro, hacia la persona obligada y que entonces la Intendencia de Verificación Especial, etcétera, ya sea más un tema de seguimiento y no un tema digamos, de estar encima de las personas obligadas, pero creo que eso nos va a llevar hacia un cambio cultural, ¿verdad? Yo veo que eso es uno de los temas importantes de que la persona obligada esté cuidando de su negocio, esté actuando con la debida diligencia, ¿verdad? Y que eso también lo transmita hacia abajo. Un tema importante o interesante que hablamos, por ejemplo, con el tema de personas jurídicas, es que abarca también administradores, directores y demás, representantes legales y otras cosas. Entonces creo que eso va a generar un nivel un poquito más o un poco más alto en la parte de alerta y de prevención. Más que esperar hacia un tema de represión. Entonces, en ese sentido lo veo positivo. Sería útil poder ver el reglamento nuevamente porque hay muchos temas que remiten hacia el reglamento. Yo le hago la misma pregunta a José Alejandro, pero le agrego otra pregunta extra. ¿Qué pasa si no aprobamos esto? No se hizo la última que se hizo fue en el 2015 y nos tocaba hacerlo a partir del 2020, pero por la pandemia se atrasó y en el 2027 nos van a hacer la evaluación, junto a 199 países más. O sea, todos están siendo evaluados durante un periodo largo. Los países que nos resulten cooperantes en la prevención y persecución de este delito pasan a ser como enemigos del sistema financiero internacional. Panamá, por ejemplo, estuvo en la lista gris o negra. Y entonces primero las inversiones ya no llegan al país porque nadie quiere llegar a donde el gobierno no está comprometido, el Estado. Es decir, las entidades públicas y privadas no tienen el compromiso de combatir esto. Si nosotros ¿por qué la urgencia de que la ley salga? Porque los auditores que van a venir y que ya vinieron en el 2015, otro grupo de auditores, evaluadores, pero son auditores, vienen a ver si tenemos las leyes. Pero con eso no gana uno el examen. Tiene uno que tener la ley, pero además tiene que haberla cumplido. Entonces tiene que salir este año para que nosotros durante el año 2026 podamos demostrar que la ley se está cumpliendo. Y entonces las dos cosas tienen que ir juntas, para que cuando ellos vengan a principios del 2027 les podamos demostrar como país, como se lo hemos demostrado en todas las evaluaciones anteriores, la segunda, la tercera y la cuarta, que es cada 5 años. Ahora vamos a ir a la quinta, de que el Guatemala como país sigue comprometido en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.
Pues muchas gracias, el tiempo se me acaba, pero les quiero agradecer sobre todo por algo en particular. Es un tema importante, no es nada sencillo y creo que nos han ayudado bastante a entender mejor los temas importantes de esta propuesta. Así que nuevamente agradezco al licenciado Pío Callejas, al doctor José Alejandro Arévalo por acompañarme y a ustedes por la audiencia. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.